En este video vamos a comenzar a ver el tema de integrales. Nos va a interesar el cálculo de integrales, ya que este nos permite no solo calcular áreas de figuras planas no rectilíneas, sino también que nos va a permitir abordar otro tipo de problemas geométricos como el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución y longitudes de curvas. Este tipo de cálculo se hace con lo que se conoce como integral definida, pero previamente a trabajar con ese concepto necesitamos tener el concepto de lo que es la integral indefinida, que sería el cálculo de antiderivadas o primitivas. Entonces, nosotros vamos a tener una función igual a f de x. Por lo que estuvimos viendo, vamos a poder calcular su derivada, que va a ser y'. Entonces vamos a poder establecer las siguientes relaciones. Si y' es la derivada de y, entonces y va a ser la antiderivada de y'. Quiere decir que si nosotros tenemos una función, su antiderivada va a ser aquella función para la cual la dada es su derivada. Veamos un ejemplo. Tenemos la función y igual a 2x. Sabemos que esta función es la derivada de x cuadrado, ¿sí? Porque cuando nosotros derivamos x cuadrado nos queda 2x. Pero también 2x es la derivada de x cuadrado menos 3, de x al cuadrado menos 5, o de cualquier otra función que tenga la forma x cuadrado más c, donde c es una constante. Entonces, la función x cuadrado más c, ¿sí?, va a ser la antiderivada de la 2x. ¿Sí? Y' igual a 2x es la derivada de x cuadrado más c. Entonces, x cuadrado más c es la antiderivada de y' igual a 2x. ¿Sí? Vemos que la antiderivada no es una única función, sino que es un conjunto de funciones que difieren en una constante. ¿Sí? A este conjunto de funciones se los conoce como antiderivada o como conjunto de funciones primitivas. Entonces, resumiendo, vamos a tener que una función f de x más c, con c que pertenece a los reales, fíjense que utilizamos la f mayúscula para la antiderivada o primitiva. Entonces, la f de x más c es una antiderivada o primitiva de la f de x si cuando yo derivo a f de x más c me da como resultado f de x. El conjunto entonces de funciones antiderivadas de igual a f de x se llama la integral indefinida de f de x y la simbolizamos con el signo integrando, f de x, que sería la función integrando, y el diferencial de x, que si bien es un concepto matemático que tiene un gran desarrollo, a nosotros nos va a interesar para indicar la variable de integración. Entonces, esta notación integral de f de x, diferencial de x, ¿sí?, vamos a estar expresando la integral indefinida, que va a ser un conjunto de funciones antiderivadas, o sea, la f de x más c. En nuestro ejemplo vamos a tener la integral de 2x diferencial de x es igual a x cuadrado más c. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo este resultado me queda la función integrando. O sea que la integral es la operación inversa a la derivada. Cálculo de integrales inmediatas. Vamos a ver que pensando en el concepto de, dada una función, esta función derivada de quién es, vamos a poder calcular algunas integrales que las llamamos inmediatas. ¿Sí? Fíjense, si tengo la integral de 1 diferencial de x. Nosotros sabemos que 1 es la derivada de x. Entonces, la integral de 1 va a ser x
más c. ¿Por qué? Porque si yo derivo x más c, me da 1. La integral del coseno de x. Nosotros sabemos que el coseno es la derivada del seno. Entonces, la integral del coseno va a ser el seno de x más c. ¿Sí? Ya que cuando yo derivo seno de x más c, me da el coseno. Para hacer el cálculo de estas integrales inmediatas, podemos ir mirando la tabla de derivadas. En este otro ejemplo, integral de x, diferencial de x. X es la derivada de ¿quién? Nosotros sabemos que cuando estamos derivando una potencia, ¿qué hacemos? Bajamos un exponente y restamos. Quiere decir que si me queda x, estoy viniendo de x al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería la función acá? X al cuadrado sobre 2, ¿sí? Porque entonces cuando yo derivo esto, bajo el 2 se cancela con el 2 y me queda que la derivada es x. Algunas propiedades que nos van a ayudar también a calcular integrales, ¿sí? La primera de todas, como habíamos visto, dijimos que la integral era la operación inversa a la derivada. Entonces, si yo derivo la integral de una función, obtengo como resultado la misma función. Y si yo integro la derivada de una función, obtengo esa misma función más una constante. La integral de una constante k por una función es la constante por la integral de la función. Quiere decir que si yo tengo una constante, un número que me está multiplicando, lo puedo sacar como un factor fuera de la integral. La propiedad de linealidad de la integral indefinida. ¿Sí? La integral de la suma o la resta como caso particular es la suma de las integrales. Y esta es la única propiedad que tenemos, ¿sí? Para las operaciones con funciones. ¿Sí? No tenemos ninguna regla ni fórmula para el producto ni para el cociente como teníamos en la derivada. La única que tenemos es la de la linealidad de la integral, que la puedo distribuir a la integral en una suma o en una resta. Vamos a tener una tabla de integrales, ¿sí? Que ustedes la tienen en el resumen de fórmulas, en donde nosotros vamos a poder ir mirando formas tipo, ¿sí? Que nos van a permitir el cálculo de las integrales. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder ir aplicando esta fórmula. Fíjense que la primera es lo que habíamos visto, la integral de 1 es x. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. La linealidad en la suma y en la resta. Vamos a tener una regla para la potencia, que recién vimos, que cuando integrábamos x nos quedaba x cuadrado sobre 2. Cuando integremos x al cubo, por ejemplo, nos va a quedar x a la cuarta sobre 4. ¿Sí? Entonces vamos a tener la regla para la potencia x a la m más 1 sobre m más 1, con m distinto de menos 1 porque obviamente es lo que nos produce la división por 0. En el caso de que m valga menos 1, quiere decir que voy a estar, fíjense, en el caso de 1 sobre x, y en ese caso la integral va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x. Vamos a ir viendo entonces ejemplos en los cuales vamos a ir aplicando estas reglas de integración. Comenzamos con este primer ejemplo. 1 más 6x menos coseno de x diferencial de x. Dijimos que podemos aplicar la linealidad, ¿sí? Que la integral en una suma o en una resta se puede distribuir. Y vimos también que si tengo una constante, esa constante puede salir afuera. Entonces acá tenemos la integral de 1 diferencial de x más
el 6, que es la constante que queda fuera por la integral de x diferencial de x, menos la integral del coseno de x. Mirando la tabla, acá tenemos la integral de 1, ¿sí?, que dijimos ya que era x, la integral de x, que dijimos que era x al cuadrado sobre 2, pero si miramos la fórmula, ¿sí?, teníamos en la tabla que x a la m era x a la m más 1 sobre m más 1. Y mirando la tabla, vemos que la integral del coseno es el seno de x. Entonces, la integral de 1 diferencial de x, 6 la constante por la integral de x cuadrado sobre 2. Sumo un exponente y divido por ese exponente. Menos la integral del coseno, que es el seno. Y siempre le agregamos el más c. Entonces, si podemos operar algo más, lo hacemos. X más 3 por x cuadrado menos seno de x más c. Entonces, esta sería, ¿sí?, el conjunto de funciones primitivas o antiderivadas, que es lo que llamamos integral indefinida. Si a esta función yo la derivo, tengo que obtener como resultado la original, ¿sí? Quiere decir que al calcular una integral, yo siempre tengo la posibilidad de verificarla derivando el resultado y obteniendo mi función original. Entonces tenemos acá en este caso que la integral nos daría x más 3x cuadrado menos seno de x más c. Veamos otro ejemplo. Integral de 6, x a la cuarta diferencial de x. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Vamos a aplicar la regla de el factor que está multiplicando, que va a salir afuera, y la regla de la potencia. Entonces, tenemos esta regla, que sacamos la constante, y tenemos la de la potencia. Sumamos 1 al exponente y dividimos por ese exponente. ¿Qué nos va a quedar acá entonces? 6 por x a la 5 sobre 5. Más c. No nos olvidemos nunca de este más c, porque este resultado no es una única función, sino que es un conjunto de funciones. Integral de x cuadrado más x al cuadrado diferencial de x. En este caso, si ustedes buscan en la tabla, no encuentran ninguna expresión con esta forma. Acá sabemos que la única propiedad que podemos aplicar es linealidad. Entonces vamos a tener que transformar este binomio al cuadrado en un polinomio totalmente desarrollado para poder aplicar la linealidad. Entonces lo primero que hacemos es desarrollar el binomio cuadrado. Me va a quedar x a la cuarta más 2 por x al cuadrado por x, que sería 2x cubo, más x al cuadrado. Entonces, ahora sí tenemos todo expresado como una suma, puedo distribuir la integral en cada uno de los términos. Y nuevamente acá, ¿qué aplicamos? La constante que sale y la regla de la potencia. Vamos a tener entonces x a la quinta sobre 5, más el 2 que sale como constante, x a la cuarta sobre 4, más x al cubo sobre 3, más c. ¿Sí? Simplificamos en este caso, lo único que podemos reducir es el 2 con el 4. Y llegamos entonces al valor de nuestra integral indefinida. Veamos algunos ejemplos más. En este caso tenemos diferencial de t. Eso significa que nuestra variable de integración va a ser t, y vemos en este caso que la variable de la función es t. Vamos a tener una constante menos 3 acá en el denominador, que se podría sacar como factor común menos 1/3. Y tenemos coseno al cuadrado de t en el denominador, un 1 en el numerador. Buscamos en la tabla si encontramos alguna regla que tenga esta forma, ¿sí? El 1 en el numerador y en el denominador el coseno al cuadrado. No la encontramos. Lo que sí encontramos
es esta regla que me dice que la integral de la secante al cuadrado de x diferencial de x es la tangente de x. Y si nos acordamos por lo que vimos en taller de matemática, sabemos que la secante es la recíproca del coseno. Quiere decir que 1 sobre el coseno cuadrado lo puedo escribir como secante al cuadrado. Vamos a tener entonces la constante que sale adelante, menos 1/3 por la integral. Y 1 sobre coseno cuadrado lo escribo como secante cuadrado y aplicando esta tabla, que es la número 33, vamos a tener menos 1/3 de tangente de t más c. En este caso tenemos 3 que se podría sacar como un factor y tenemos 1 sobre 2x menos 1. Si entramos a mirar nuestro resumen de fórmula, vamos a tener la de la constante que sacamos, que nos va a permitir sacar el 3, y encontramos esta fórmula. Fíjense que dice integral del diferencial de x sobre ax más b. Esta es una fórmula tipo que sirve para cualquier función que tenga esta forma. Entonces yo comparo esto con lo que tengo. Fíjense que tenemos la misma forma, 1 en el numerador y en el denominador tenemos ax más b. A vale 2 y el b valdría menos 1. Entonces aplico la tabla y esto me queda 1 sobre a por el logaritmo de ax más b, valor absoluto de ax más b. Vamos a tener entonces 3 por el a valía 2, 1/2. Entonces me va a quedar 3 por 1/2. Por el logaritmo, ¿sí?, del ax más b, o sea, valor absoluto 2x menos 1, más c. ¿Sí? Siempre ponemos la constante que suma. Entonces fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer es ver la forma que tiene la función que queremos integrar, ir al resumen y tratar de encontrar una forma tipo que responda a nuestra función. En este caso, ¿sí?, podríamos nuevamente sacar esta constante, el 4, y nos quedaría 1 en el numerador y en el denominador 9 más x cuadrado. Si buscamos en el resumen de fórmula, nos vamos a encontrar con esta fórmula, la integral del diferencial de x sobre x cuadrado más a cuadrado, igual a 1 sobre a de arco tangente de x sobre a. Si comparo la forma que yo tengo acá con la forma tipo, fíjense que tengo x cuadrado más a al cuadrado. Quiere decir que tengo x cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces nuestro a vale 3. Aplicamos entonces la fórmula 4 por 1/3 de arco tangente, o lo que es lo mismo tangente a la menos 1, de x sobre a, de x sobre 3, más c. Entonces de esa manera podemos ir usando la tabla calculando integral.